En mi iglesia puede ir, no ahora, desde siempre tú no vas a ver ningún parqueo que tiene mi nombre. Que no. Porque para mí eso es una aberración, Bueno, perdóname. pues. No. Pero usted tiene que bajar el sueldo. No, porque es que no está haciendo la cosa como es. Ahora, pastor, lo que sí yo sé, y creo que usted debe hacerlo en su iglesia, a usted lo paran de primero cuando van a servir el buffet en su iglesia, ¿verdad? Señores, bienvenidos una vez más al Catecúmeno, este espacio tan maravilloso donde hace días no me invitaban y no podía venir. No me decían cuándo iban a grabar, me decían fechas diferentes. Y como yo no sé dónde está la cabina, normalmente no puedo llegar solo. Este grupo pues no venía. Hoy acompañado de gente que de verdad sabe, de gente que está bien. Y les doy la bienvenida primero a ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todos vamos a ser edificados y en el que todos vamos a aprender un poquito, porque vamos a hablar del liderazgo de servicio. Pero antes de entrar a ese tema, yo le voy a pedir que por favor, mire, si usted está viendo esto, compañero o compañera, dé like, primero dé like. Si no se ha suscrito, suscríbase. Por favor, suscríbase, ahí usted no pierde nada con eso. Y si le gusta esto, o si no le gustó también, compártalo con alguien para que lo critiquen juntos. No critique usted solo. Claro. Entonces, comparta esto, hagamos que esta comunidad pueda crecer. Señores, ¿cómo están ustedes? Por aquí bien, gracias a Dios. ¿Está bien usted? Sí, viendo tu humildad que me gusta. Sí, me atrae. Ana Cari. Intimidada con tantos hombres. Oye, intimidada. Con tantos líderes. Como Ey. vamos a hablar hoy. Pero Sí, 3 pastores. sí, Sí. esperamos fluir. Confirmado. ¿Dónde quedan? ¿Confirmado ¿Confirmado por la NASA? 1, 2 y 3. Ey. Autorizado. ¿Te va a sacar? autorizado. No, yo no he dicho nada, yo hablo. Señores, vamos sin más preámbulos. Ey, yo estoy bien también, oíste. Yo quiero que hablemos a la manera del catecúmeno. ¿Verdad que no te No, está bien, no te preocupes, yo también Wow. estoy bien, gracias. Cuántas fallas. Sí, no te preocupes. Quiero que hablemos de liderazgo de servicio. Y yo quisiera, a manera introductoria, ¿no? Que quizás, y pudiéramos decir, en una palabra que usted crea primero, ¿cómo usted puede definir liderazgo? En una palabra, si usted tuviera que definirlo en una palabra, liderazgo, ¿cómo usted la definiría? Para mí es esa palabra, servir. Servir. Sí. Nakari, Bueno, ya para no repetir lo mismo, sería inspirar. inspirar. Excelente. Samuel, Guiar. guiar. Bien. Bueno, Para no repetir, ¿verdad? yo me voy por influencia. También. Sí, porque ya Me tú gusta. eres de un influencer. No. No, no por eso. No. ¿Sí o no? Digan ahí, ¿sí o no? Olvídate de Lo máximo. No, pero realmente el liderazgo debe de influir. Si no puede influir a otros, no eres líder. Sí, Sí. yo creo que es la influencia, pero la vía para tú influenciar Claro. siempre debe ser, entiendo yo, el servicio. John Maxwell dijo alguna vez esa máxima, que es que todo se levanta o se cae Con desde el liderazgo. Así es. Ahora, cuando llevamos eso, pastor, comienzo con usted, y hablamos de liderazgo de servicio, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, para mí encarna el modelo bíblico. Eso es lo primero. Porque Jesús nos dejó ese modelo, ¿no? De no ser el reconocido, la persona que hay que brindarle pleitesía, sino que está para servir al otro. Ahora, ese término o se acuña la palabra servicio al liderazgo con un autor llamado Robert Greenleaf, que luego lo imitan o lo siguen o toman el concepto, Ken Blanchard, Maxwell y muchos otros autores. Que en lo de Ken Blanchard, me gustaría hacer un paréntesis, porque le había dicho, hay un libro de Ken Blanchard que se llama Liderazgo como Jesús, precisamente, que me llama poderosamente la atención porque fue de sus primeros escritos de liderazgo cristiano, Sí. porque él estudia a Jesús Exacto. precisamente para ver el liderazgo de Jesús y se enamora tanto de Jesús que termina siendo cristiano. Claro. Y de hecho, algunas de mis ideas más claras que tengo sobre el liderazgo de servicio son de Blanchard, de ese y otros libros Sí, de él, ya muy siendo cristiano. Ahora, cuando uno puede mirar otros autores aún no cristianos, es impresionante
Yo hice estudios especializados sobre liderazgo y, por ejemplo, Coases y Posner, que en este lado del mundo no se conocen mucho, ellos no son cristianos y su postura es, por ejemplo, que el líder debe ser creíble, que el líder debe ser íntegro. Tú dices, ¿de dónde sacó este grupo de investigadores? No abunden mucho en la integridad, que le tengo una pregunta. Bueno, entonces, para mí, cuando hablamos de servir, es el modelo que debe de seguir la sociedad. Cristiano, si lo queremos poner de esa manera, a mí no me gusta hacer ese dualismo que no es bíblico y que no existe, pero a veces la única manera que entendemos es hablar así. Este hombre me cae bien. No, porque si lo digo como debería decirlo, es el ser humano, no importa, la sociedad debería vivir un liderazgo de servicio, la gente me va a decir, porque es que él es evangélico. Sí. No, es que no debe haber dualismo. Entonces, sea empresarial, sea en el mundo empresarial, comercial, del gobierno o en el contexto de la familia o de la iglesia, el liderazgo bíblico y el liderazgo que funciona es el de servicio. O sea, que ya no deberíamos decir liderazgo de servicio. Liderazgo. A decir liderazgo entendamos Exacto. que conlleva ese servicio. Y es Así lo que de- venden. Incluso los líderes Bueno, seculares. realmente es como lo quiera que- lo venden así, es lo es que verdad. venden. Sí. Aunque no sea real, lo venden así. Ana Cari, ¿qué piensas tú sobre el tema del liderazgo de servicio? Bueno, esto yo lo mezclo bastante con uno de los tipos de liderazgo, que es el liderazgo transformacional, y que es un concepto meramente empresarial, sí, es, definido por James McGregor en el 1900, y él decía que este tipo de liderazgo es capaz de poder influir, de poder inspirar, de crear nuevas expectativas respecto a ciertos temas, de mejorar y cambiar percepciones y también de motivar a sus seguidores. Entonces, para mí el mejor ejemplo de eso también es Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar una perspectiva, a cambiar un contexto, formas de pensar. Entonces, ahí también es donde yo diría que entra el liderazgo de servicio, en poder influir en la percepción de los demás hacia un mejor objetivo. Entonces, si liderazgo es servicio, si liderazgo es todo lo que nosotros hemos dicho anteriormente, ¿podemos nosotros evaluar el liderazgo que tenemos en la actualidad cristiano? Porque esto es un podcast cristiano, tenemos que partir siempre de ahí. ¿El liderazgo que vemos en la iglesia es siempre servicial? ¿Es siempre bíblico? ¿O tenemos que ajustar con relación a eso? Porque en las notas que me envió producción decía que Josh Barna... Producción. La nota que me envió producción. Por lo menos a mí me la envió producción. No, yo no, a mí no. Está caliente, producción. No, es que Es que a tú producción estás frío, hizo la sección. producción, tú estás frío. No, lo que pasa es que producción quiso asegurarse Ok. de que yo sabía de lo que se iba a hablar. Ok. Porque que sabe que yo soy medio tostado. Pero Josh Barna, increíblemente, hace un estudio Sí. con una cantidad asombrosa de pastores Así y es. solamente el 6% de esos pastores dijo tener un don de liderazgo o tuvo un don de liderazgo. ¿Cómo podemos ver eso entonces nosotros dentro de la iglesia? Esa es una pregunta muy buena. Yo pienso que quizá no puede dar para hablar muchísimo. Pero, ¿cuál es mi evaluación del liderazgo y la iglesia? Lo que yo puedo, hay muchas cosas que puedo decir. Número uno, muchas veces es eso que dice Barnard es correcto. Muchas personas entran al liderazgo de la iglesia sin tener ese llamado a servir. Pero ¿cómo tú puedes estar en una posición de liderazgo si tú no eres un líder? En cierto sentido va a ser un líder, pero no necesariamente un líder de servicio o un líder bíblico, sino alguien que está puesto ahí porque había que poner a alguien o porque tiene más recursos. Uy. Y a ella que hay que ponerla ahí con las damas, porque ella es la que tiene... Pero eso se entiende desde el punto de vista de los líderes dentro de la iglesia, pero no se debe entender desde el punto de vista de un pastor. Porque se supone que un pastor no es puesto por nadie. La pregunta que yo te haría a ti es, el modelo que vemos en la iglesia, con los pastores, ancianos, el título que le puedan poner dentro de la iglesia, ¿ejercen un liderazgo de servicio? Respóndele tú, Ana. No, yo le tengo, una contrapregunta. Es que yo no quiero responder esa pregunta. No, pero Bueno, tengo una tú como quiera vas a pregunta responder a hoy, lo que sí había mencionado A antes. ver. O sea, todos tenemos la capacidad de liderar en las iglesias. Esa es una excelente pregunta porque todos tenemos cierto nivel de liderazgo. Una madre ejerce el liderazgo con sus hijos o entre otras madres, por ejemplo, un padre por igual. Los jóvenes ejercen cierto liderazgo entre sus pares, entre sus compañeros. Y eso se ve en la iglesia.
Entonces, sí, todos tenemos ciertos niveles de liderazgo, pero ante esta última intervención también está el tema de que, por lo menos, yo hacía la pregunta, si lo que vemos en la iglesia con nuestros líderes, digamos, a nivel de pastores y ancianos, si realmente modelan el ejemplo de Jesús con un liderazgo de servicio, o son aquellos que porque llegan a una posición demandan que se les rinda pleitesía, y es todo lo contrario al liderazgo de servicio. Entonces, esa es mi inquietud, por lo menos cuando yo llego a este nivel de una conversación sobre el liderazgo de servicio. Yo creo que las cosas se han complicado tanto que a los líderes, o sea, los líderes mismos han complicado tanto las cosas que a ellos mismos se les hace imposible aplicar este tipo de servicio. Yo creo que a veces las estructuras crecen tanto, se engrosan tanto y los protocolos aumentan tanto que ya las mismas posiciones te demandan que tú estés en un sitio lejos de la gente a la que se supone que tú le tienes que servir. Pero lo peor de todo eso es que no nada más hay arriba la estructura, sino que también los de abajo entienden que así es que debe funcionar. Y entonces los de abajo exigen que al que esté arriba se le rinda la pleitesía necesaria, se le trate de una manera súper especial, porque ya no es, o sea, no es el nivel de la iglesia, él es un poquito más allá. Entonces, si lo de abajo también entendemos eso, bueno, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Ahora, ¿tenemos nosotros alguna referencia en alguien en la Biblia que podamos decir ese liderazgo es diferente? Ya te dijo que toda la Biblia lo dice, pero ¿el modelo de quién pudiéramos nosotros aplicar? O algún modelo que pudiéramos llamar tal modelo es el que debemos nosotros utilizar. Mira, podríamos, por el tiempo de la cercanía en el relato bíblico, tomar a Jesús y a Pablo, que yo pienso que son dos excelentes ejemplos. Son duros. Bueno, Jesús, ya no es que, eso no está en discusión, pero Jesús dice en Mateo 20, sabéis, dice él en los versículos 25 al 28, que los gobernantes de las naciones se enseñorean. O sea, es lo normal. Eso es normal. Es lo dice, normal. está bien. Los gobernantes de las naciones, ¿verdad? Sí. Y eso implica controlan, someten, esclavizan a las personas. Y eso lo vemos en nuestro contexto y lo vemos en el mundo. Dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Sí. Definitivamente, hay un poder en medio de la sociedad que se ejerce. Pero, y ese pero es para que le prestemos atención, entre vosotros, le está diciendo a los discípulos, no será así. Uepa. O sea, eso lo pone clarísimo, no van a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y me voy a detener acá, porque la palabra servidor acá la podríamos traducir mejor como diácono. No se entiende mucho porque es una palabra más... No los diáconos dominicanos. No, porque ahí volvemos a una élite. Pero yo pienso que Blanchard y otros toman prestado esta palabra y esta postura de Jesús y luego de Pablo para decir es que así debe ser el liderazgo, porque es un diácono, un servidor. Dice, será vuestro servidor. Pero dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y en los dos versículos está usando la misma palabra. Debe ser vuestro diácono. Entonces dice, para mí la expresión sublime de todo esto es que dice, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir. O sea, 4 veces que aparece la palabra para ser diácono. Y dice, y dar su vida en rescate de todos. Entonces, para mi convicción de Félix es... Desde el momento que Dios me llamó al ministerio, mi liderazgo no es para ser el primero, el que todo el mundo le sirva, la mejor comida, el mejor parqueo. En mi iglesia puede ir, no ahora, desde siempre tú no vas a ver ningún parqueo que tiene mi nombre. Que no. Porque para mí eso es una aberración, perdóname. No. Es que no debe, yo sé que me van a argumentar, me van a poner argumentos. Sí, pero en la iglesia suya hay una foto a la entrada suya con su... No. ¿Cómo tú la viste? No hay una. Para nada. Pastores
No, es que eso es parte de la mercadotecnia de hoy día. Wow. Eso no es liderazgo de servicio. Yo siempre soñé con una foto mía con mi esposa. No, pero todavía estás a tiempo. No, pero ya con estos argumentos yo tumbé eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes pueden llevar la contraria al pastor? Claro, por Digo, favor, tú por sí favor. le puedes llevar la contraria. No, sí, yo lo que quería aportar es que para mí las palabras siempre son importantes. O Claro. sea, qué términos utilizamos para nombrar ciertas cosas, Claro. porque de ahí depende cómo la gente lo percibe, cómo nosotros también nos percibimos. Y en eso, bueno, un ejemplo puntual es que ahora las empresas están dejando de decir empleados para decir colaboradores. Entonces, es cambiar esos conceptos que nos hacen alejarnos de una comunidad o de ese grupo al que queremos llegar, y en este caso con los líderes, decir, no, que el ministro tal, no, que el líder tal, no, que fulano. Entonces, eso crea una barrera de separación que te coloca a ti allá y a mí aquí. Entonces, para mí, y reflexionaba ahorita, es que el líder principal es Jesús y nosotros somos embajadores. Simplemente somos embajadores, y eso es lo que debemos vivir en nuestro... Pero si le cambiamos las palabras y usamos las palabras bíblicas, ¿tú crees que a nuestros líderes les gustaría que le llamen servidores? Que le llamen el de más abajo. No, depende. Pero ¿De es qué? que ya hay Depende, su si tú le problema estás dando un con Jesús. reconocimiento. Si tú le estás dando un reconocimiento delante de 10,000 personas, Ajá. y dices, no, yo lo que soy un siervo de Dios. Ahí se Ahí autodomina sí, el siervo. claro. Pero en la práctica, en su en actitud, el día a día, entonces se complican las cosas. Yo pregunto, y aquí abro paréntesis para todos. En las estructuras tradicionales que tenemos, ¿es posible aplicar este tipo de liderazgo? El que leímos ahí que aplicó Jesús. 100%. O sea, en la iglesia tradicional, ¿es posible Debe funcionar ser. con este tipo de Siempre. liderazgo? Es que todo va a depender de la cultura Ujú. que esa iglesia se establezca. Si el liderazgo establece una cultura de servicio, entonces vamos a entrenar a la iglesia, incluyendo a los que ya tienen más tiempo en la iglesia, pero los nuevos van a llegar con esa cultura. Entonces, si es así, eso se va a lograr. Pero es que es complicado, pastor. Es que nosotros nacemos, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos, para no irnos muy lejos, o los dominicanos, nacemos o venimos de una cultura donde nuestro principal líder religioso es el Papa, Eso es el tema. Eso es que vive en el Vaticano, Sí, sí, sí. que tiene su propio carro. Ahora vamos a ponerlo en el contexto de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús, cuando Jesús dice esto, era solo para ellos o también le estaba mandando fuego a los fariseos y a los saduceos? Claro. A la casta religiosa le estaba diciendo que no es así. El liderazgo debe ser de esta manera. Tiene que servir, tiene que estar dispuesto a morir. Ahora, para responderte un poquito más también, el otro modelo es el que Pablo establece, que es el mismo modelo, pero hay una figura que a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver, pues yo estoy casi dejando ver. ¿Cómo no vamos Pastor a esperar? Randy, cuando yo estudié este término mucho antes de ir al seminario inclusive, porque a mí me impactó un primer libro sobre liderazgo que yo leí siendo un jovencito recién convertido. Se llama Nehemías. Bueno, recuerdo, Cyril Barber se llama el autor. Es un libro de los 70 o más viejo todavía. Dinámicas de un líder se llama el libro. Dinámicas de un líder. Yo leí Pásame otro ladrillo, fue mi Bueno, primero. ese de Swinton. Sí. Sí, entonces desde ahí yo quedé cautivado por el concepto que Pablo utilizaba. Utilizaba el término diáconos también, pero él utilizaba más el término doulos, que es siervo, y un término que describía al remero, al hombre que eran usados, eran filas de hombres esclavos que iban en diferentes niveles del barco, remando para que el barco avanzara. Y el siervo de menor categoría era el juperetes. Y esa es la expresión que utiliza Pablo con más frecuencia en las cartas y en el libro de los Hechos, Lucas, hablando sobre el servicio. Y yo le voy a leer un pasaje, por ejemplo. En 1 Corintios 4:1 dice que todos nos consideremos servidores de Cristo. Y ahí está la palabra. Joperetes. Qué batalla. Y lo que está diciendo es, en una buena traducción, si usted lo buscara en el internet, que es más fácil, logoi, que es una manera de ver el texto en el griego y una traducción al español, ellos mismos traducen subordinados auxiliares. Vamos a tratar de cambiar las palabras ahí. Que todos nos consideremos servidores de Cristo, o sea, subordinados auxiliares. ¿De quién yo debo estar subordinado? De Jesús. Claro. De Cristo.
de su palabra, del Espíritu Santo en mi vida. Y dice, encargados de administrar los misterios de Dios, no los míos, no mi reino, no mi imperio. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. O sea, esos remeros, nosotros seamos el que abre la iglesia, el que la limpia, el que da la bienvenida, el que predica, y el escalafón más alto que pueda haber, debemos ser simplemente remeros, para que el reino avance, no para mi reino avanzar, sino el reino de Dios. Y termino con esta frase, con este texto, que quiero pedir a Samuel que lo lea, pero en la Reina Valera, por favor. Hechos 26, 16. Sí. En la Reina Valera dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ay, Okay, la palabra ministro ahí es huperete. Es la misma palabra. Yo soy un ministro, por ejemplo. Claro, claro. Ordenado. Ahora, Uy, Todo juperete ordenado. con orden, No, oye, ministro. con orden o sin orden, Ordenado. somos juperetes, somos servidores. No relajes, Pastor. Yo duré 8 años para llegar a este Y te nivel. están igualando. Y nos están igualando. Yo llegué 8 años para llegar a este nivel. Tú me preguntaste si era posible o no. Yo te respondo que sí es posible, pero necesitamos desvestirnos, quitarnos ese ropaje viejo. Y Ana Karen Sí, Ana Karen. dijo algo impresionante. Ella es dura. Impresionante. O sea, ¿Se la las ve? empresas desde Blanchard y Leff y otros más, Collins, hay un autor fabuloso, sí. de buenas a mejores, algo así. Varios de sus libros que yo he leído y lo he trabajado muy bien. Collins, por ejemplo, presenta un liderazgo de 5 niveles. Y él dice el liderazgo de nivel 5, el más alto, y pone el ejemplo de CEO como Zuckerberg y otros más. Y él dice, oye, esos tipos andan en tenis En Poloche. Sí. y van a comer al comedor Normal. con todos los empleados. Ah, no, pues aquí desde que tiene 150 personas en la iglesia, 200. No, Que va, tanto con no. 25 Ya. ya. No, Ya, menos. ya. Desde que compran la silla. Ya comen otro tipo de comida, hay Sí. que servirle aparte. Sí, y primero. La mesa de Bueno. ellos, la mesa de ellos tiene florero. Y yo no voy a nosotros seguir no. hablando de eso porque yo no quiero que nadie se ofenda conmigo. No, yo Háganlo a ustedes. mí sí me gusta Ah, que la ni gente se ofenda. ofenda. Ay. Sí, porque es que ahí está el problema, porque es que las cosas hay que decirlas. Y realmente, o sea, cuando tú ves este tipo de cosas y tú ves a veces los líderes que te anteceden y a lo que la gente quiere llevarte a ti, porque el problema está en que cuando tú ejerces el tipo de liderazgo que dice la Biblia, Ujú. mucha gente ni siquiera te toma en serio. Claro, Sí. claro, Porque claro. entiende que tú no estás haciendo liderazgo. Bueno, yo me siento muy seguro de quién soy. Pero, por ejemplo, yo he estado en escenario donde todo el mundo está con una super ropa y yo voy hasta sin traje. Y yo sé que me miran como, ¿y este ratrao? ¿Y quién es este? Bueno, yo he llegado y a yo sitios- no lo recibo de parte, porque yo sé el ambiente en que a veces me tengo que mover. Y eso no me hace sentir mal, porque yo sé quién soy en Cristo. Sí. Y que no es esa ropa. Pero te quiero decir cómo, por lo que viste, o por el vehículo que usas, o por cualquier manera, o a veces si tú andas con este reloj que no cuesta nada, yo no ando con un super reloj de lo que usan los ministros. Sí. Entonces te miran diferente y te das cuenta que lamentablemente, aún en contra de lo que la empresa o que el mundo empresarial y comercial y que está dirigiendo esta sociedad está promulgando, la iglesia sigue en eso. O sea, yo creo que la iglesia, lamentablemente, en el tema del liderazgo, como en otros temas, se ha enquistado, se ha quedado enquistada en una práctica totalmente divorciada de la palabra y que sí fue parte del siglo pasado, los 80, los 90, donde había ese tipo de práctica. Fruto del trujillismo, por ejemplo, aquí. Sí. Claro, pero si el mundo cambió en ese sentido, no estoy diciendo que la iglesia tiene que cambiar como el mundo, pero en ese sentido del liderazgo, el mundo cambió, las Lógico. empresas han cambiado y la iglesia no. Señores, ya la iglesia no nota que incluso los políticos, Sí. para llegarle a la gente, ahora se ponen una camisa manga corta Y hablan Igual. como la gente. y hablan como la Aunque sean gente superpreparados. y utilizan la jerga de la gente. Sí. Eso era imposible de ver antes. Ujú. Es porque ya el liderazgo dijo, las materias de liderazgo dijeron que para tú ganar una gente o el cerebro de la gente, primero tú tienes que ganar su corazón. Ok. Claro. Y ser Ese genuino. es el short. Ser genuino, ser tú. No hay ¿Por manera. qué tengo que hasta cambiar la voz? O hablar más fuerte para entender que
Ahora, pastor, lo que sí yo sé, y creo que usted debe hacerlo en su iglesia, a usted lo paran de primero cuando van a servir el buffet en su iglesia, ¿verdad? No me diga que no, porque... Dígame qué es lo que Nadie pasa. puede comer en la iglesia de nosotros si él no ha comido. Después que él termina, Lógico. ahí es que empezamos a comer todo. Ahí Es el Clio, ¿qué? Es el Clio. No, No. mentira. Realmente no. ¿Tú sabes? Incluso, espérate, fácilmente él es el último. Sí, Y no porque dije que no, porque el detalle está En en que tiene que salir natural de un líder. O sea, Sí, porque no, tenemos el otro extremo de no es que una el líder es postura, un mártir, no es una exacto, postura, no, que el no. líder es un mártir, que él tiene que sufrir, Sí. y que para qué, porque eso es lo que le toca, ¿no? Eso Es es que muy tiene que bueno. ser natural. El líder puede comer de primero, puede comer de segundo, puede comer de Puede tercero, ni le quita ni le pone al líder, y Claro. la iglesia lo Exacto. entiende así. Yo hago esas preguntas. En otra palabra, en nuestra red de iglesias no hay un protagonismo. O sea, yo no busco protagonismo y no que no permito, sino que no modelo que los demás lo hagan. Si no importa el nivel de liderazgo que tenga un hermano, nosotros no buscamos eso, sino es ser una familia conectada, sirviendo uno al otro. Entonces, si comes de primero o de último, o si te quedaste sin comida, eso no es el tema. O no debe de estar como lo más importante, ¿no? Sí, pero usted tiene que bajar el sueldo. No, porque es que no está haciendo la cosa como Pero la, es. la sociedad, la inflación me baja el sueldo todos los días. ¿Para qué tú quieres que la iglesia me baje el sueldo ahora? Ustedes saben que yo digo ese tipo de cosas que parecen cómicas o sencillas, Sí, pero realmente son de las cosas que muestran el tipo de líder que tú eres. Totalmente. claro. Porque, obviamente, cuando tú dices un gran sermón, eso te hace parecer un gran líder. Cuando tú hablas grandes verdades, eso te hace parecer un gran líder. Cuando tú haces alusión a los libros que lees, a tu conocimiento, eso te hace ser un gran líder. Sí. Ahora, Jesús nos mostró que ser un gran líder es precisamente lo que usted dice, hacer las cosas pequeñas. Claro. Recordemos Juan capítulo 13, cuando todo el mundo se sentó a la mesa, Sí. sin haberse limpiado los pies. El que decidió limpiar los pies de todos, como un ejemplo precisamente de lo que estamos hablando, fue Jesús. Humillarse ahí. Fue él quien se humilló, Claro. dándole una muestra a sus discípulos, que estaban, si se quiere, subordinados a él, de quién era el verdadero líder. O sea, yo siendo el líder, puedo lavarle los pies a ustedes. Hagan eso ustedes con las demás personas. Por último, si tienen una impresión que quieran dejar o que quieran dar a ustedes, a la gente, hablando de este tema, podemos hacerlo ahora. Sabe que un tema importante, y la gente critica, por ejemplo, por qué tal vez el gobierno de nosotros no quiere educación para la gente, porque así lo puedo dominar. Entonces, un líder, si mete a su gente en la Biblia de verdad, la gente va a esperar otro tipo de liderazgo. Entonces, yo creo que es una forma lamentable, que en un video lo hablamos, de dominar a las personas, para yo tener, como dice Mano Blanca, ser un líder como un faraón, donde se enaltece mi posición. Entonces, cuando un líder se mantiene enalteciendo su posición, su interés nunca ha sido que la iglesia crezca. O sea, que la persona se relacione más con Cristo, que tenga una vida más apegada a la palabra. Porque automáticamente enseña el liderazgo bíblico y lo que la Biblia enseña de cómo ser iglesia. La gente va a decir, pero lo que tú estás haciendo ahí arriba no es lo que él manda. ¿Y qué va a pasar? Se van a empezar a caer todas las estructuras que se han ido formando, y es lamentable, pero es la realidad que vivimos. Pero ahí viene otra pregunta, y atención producción, escriba eso por favor. Todo eso que vemos es, ¿los pastores son víctimas o responsables? Uy. Pero eso partiendo de la cultura. Pero bueno. Bueno. Ahora que... Eso lo dejamos para los comentarios. Por favor, digan ustedes, ¿son víctimas o son responsables? los responsables? La pregunta habría que agregarle otra pregunta. ¿Cuál? A ver. Antes de responder la primera, Sí. y es, ¿quién diseña o quién implementa la cultura de liderazgo en la iglesia? Exacto. Entonces, eso ayuda a responder la Eso pregunta. ayuda un poquito. Ahora, Cari. Bueno, pues más de lo que hemos dicho ya, no podemos, ¿verdad?, hacer más de ahí, pero sí a decir que entiendo que un verdadero líder o el verdadero liderazgo es aquel que da oportunidades, que sirve a su comunidad, que le empodera para poder crecer y que sobre todo modela a Cristo. Y entiendo que tenemos ejemplos en la Biblia, pero también en nuestro día a día. Sí, Y yo he eso- sido ejemplo. Ujú. Yo he sido Muchas gracias, Randy, por lo Y que mi palabra al final, que aunque no lo tocamos, pero me gustaría dejar este pensamiento también, es que una evidencia de un verdadero liderazgo de servicio es comenzar a menguar para que tu equipo y los demás puedan crecer.
Es el modelo bíblico también, lo vemos en el Nuevo Testamento con Juan y Jesús, pero lo vemos con Pablo y su equipo, de que mientras vas avanzando, tú modelas, dejas un legado, eso implica comenzar a menguar para que otros puedan crecer. Entonces, si eso lo podemos conjugar con el liderazgo de servicio, vamos a dejar un gran legado. Entonces, deberíamos dejar de hablar de yo crezco para decir nosotros crecemos. Hay que dejar de decir yo avanzo para decir nosotros avanzamos. Así es. Hay que dejar de decir yo vivo a Jesús para decir nosotros vivimos a Jesús. Porque Amén. liderazgo es servicio, influencia, es ayudar a avanzar a otros. Y no se trata solo de nosotros, entonces se trata es. más de la gente que de nosotros. Señores, esto ha sido el Catecúmeno. Deje su comentario ahí, comparta esto, ayúdenos a que esta comunidad siga creciendo. Liderazgo de servicio.